Chris Danny Palm. En noviembre de 1995, Danny Palm, de 51 años, era comandante retirado de la Marina. Viviendo en Spring Valley, un suburbio de San Diego, California, él y su esposa vivían en un vecindario conocido como Dictionary Hill. Durante 2 años y medio, Palm y otros vecinos tuvieron problemas con John Harper, Jr., de 48 años. Poco después de mudarse con sus padres ancianos al vecindario, empezó a intimidar a los vecinos. 42 residentes se enfrentaron con Harper. Lo seguía agresivamente de cerca al manejar detrás de ellos y se metía en su carril al venir de frente. Incluso había sacado a algunas personas de la carretera. Al pasar por la casa de sus padres, la gente les arrojaba piedras y groserías. Incluso había amenazado con quemar la casa de alguien. Danny Palm tuvo 4 encuentros peligrosos con Harper. La primera vez, Harper, que iba manejando en el camino, se desvió intencionalmente al carril de Palm y casi lo choca de frente. La segunda vez, Palm iba de pasajero en el auto y estaba oscuro. Pasaron junto a Harper, estacionado al borde del camino y con las luces apagadas. De pronto, Harper se acercó por detrás con las luces altas y comenzó a pegarse mucho mientras manejaban por un camino sinuoso. El amigo de Palm se orilló y cuando Harper se detuvo junto a ellos, le pidió disculpas si había hecho algo que molestara a Harper. Supuestamente, Harper le dijo al amigo de Palm que no se metiera con él porque sabía dónde vivía. El tercer encuentro entre Palm y Harper fue en abril de 1995. Harper aceleró detrás de él como si fuera a embestirlo y luego frenó de golpe. Hizo esto 3 veces. En mayo de 1994, Palm presenció un accidente entre un auto y un poste telefónico. Harper estaba en el lugar y los testigos dijeron que él causó el accidente. Palm tomó fotos de la escena, incluida la camioneta de Harper. Luego, Harper lo amenazó con golpearlo por las fotos. Sin embargo, el enfrentamiento no se volvió físico. Muchas personas querían que Harper se fuera y hubo una reunión para ver cómo lograrlo, pero no tenían recursos legales. Palm escribió varias cartas al departamento del sheriff diciendo que Harper era un matón que aterrorizaba al vecindario. Él escribió que si no hacían nada, iba a tomar el asunto en sus propias manos. En el verano de 1995, Harper fue arrestado por asalto con un arma mortal. Él presuntamente chocó el auto de una mujer por seguirla muy cerca. Harper fue a juicio en noviembre de 1995. El jurado quedó estancado con una votación de 8-4. En vez de volver a juzgar a Harper, le ofrecieron un acuerdo. El 28 de noviembre de 1995, Harper se declaró culpable de conducción imprudente, un delito menor. Le dieron libertad condicional y una multa de $500. Después, Harper condujo hasta su vecindario. Palm afirmó que Harper se detuvo frente a su casa antes de ir a la suya. Danny Palm, de 51 años, tomó su arma y condujo hasta la casa de Harper. Encontró a Harper en su camino. Palm sacó una pistola calibre .45 y se acercó a Harper, quien aún estaba en su vehículo. Palm cargó un cartucho en la pistola frente a Harper y luego le disparó. Cuando vació el cartucho, puso otro y continuó disparando. Harper recibió 8 disparos. El primer disparo fue mortal. Fue entre los ojos de Harper y atravesó su tronco encefálico. Tras recibir el disparo, el camino de Harper rodó cuesta abajo y chocó con un árbol. La agente escuchó los disparos y llamó al 911. Después de matar a John Harper, Danny Palm tiró el arma a un cañón y regresó a casa. Unas 2 horas y 40 minutos después del tiroteo, Palm fue arrestado en su casa. Afirmó que no recordaba el tiroteo porque se había desmayado. Palm fue acusado de asesinato. Fue a juicio en mayo de 1996. El abogado de Palm dijo que actuó en defensa propia. La fiscalía argumentó que claramente fue un asesinato premeditado. Palm, armado con una pistola, condujo hasta la casa de Harper y le disparó.
Harper no tenía armas ni actuaba de forma agresiva. Varios vecinos de Palm testificaron sobre el acoso que sufrieron por parte de Harper. El juicio duró un mes y el jurado deliberó durante 3 días. Palm fue absuelto de asesinato en primer grado, pero declarado culpable en segundo grado. Enfrentaba de 15 años a cadena perpetua. Mucha gente no estaba contenta con el veredicto. Vecinos de Palm enviaron cartas al juez solicitando clemencia. Su audiencia de sentencia se retrasó casi un año. En abril de 1997, el juez William Mudd sorprendió a todos. Anuló el veredicto del jurado. El juez llamó a Harper un patán en Erdo que asustó a sus vecinos. También dijo, cito, ocasionalmente en el mundo real las víctimas provocan su propia muerte. Fin de la cita. El juez Mudd halló culpable a Palm de homicidio involuntario y lo sentenció a 10 años de prisión. Por las reglas de esa época, Palm podía obtener libertad condicional tras 8 años y medio. Danny Palm, de 60 años, fue liberado en 2004. 2. Noel Esteves. Noel Esteves y Timothy Crump tenían 14 años y vivieron en el Bronx, Nueva York, por un tiempo. Por un tiempo fueron amigos. Disfrutaban patinar juntos y usar sus computadoras. Tuvieron al menos una pijamada. Ambos venían de hogares problemáticos. La madre de Noel tenía adicción a las drogas y fue arrestada varias veces. En la primavera de 2013, el hermano mayor de Noel, Justin, murió por una sobredosis de drogas. Hay informes contradictorios sobre Timothy Crump. Algunas personas decían que era un niño callado y tímido, mientras que otros decían que era un niño problemático. En diciembre de 2013, Timothy había sido suspendido de la escuela por 3 meses. Cuando la suspensión terminó en abril de 2014, él no regresó a clases. Aunque Timothy estaba suspendido, a veces merodeaba por el campus. Luego, a principios de 2014, Timothy y Noel tuvieron una pelea. Timothy le dio a Noel un iPhone robado para que lo guardara. Algunos informes dicen que Noel pidió prestado el teléfono. La madre de Noel afirmó que Timothy lastimó a alguien mientras robaba el teléfono, así que cuando encontró el teléfono lo tiró. Timothy, molesto por perder el teléfono, empezó junto a sus amigos a acosar a Noel en casa y en la escuela. Fueron a su departamento y golpearon su puerta. Intentaron entrar a la fuerza. Gritaron insultos y amenazas de muerte. Timothy y los demás molestaban a Noel por tartamudear y ofendían a su madre. Varias veces orinaron en la entrada de su departamento. Cuando Noel salía del departamento, lo perseguían e intentaban agredirlo. Noel eventualmente empezó a atrincherarse en su habitación y dejó de comer. En mayo de 2014, cerca del aniversario de la muerte de su hermano mayor, el padre de Noel lo encontró colgado de un cinturón en su closet. Lo llevaron al hospital y pasó 2 semanas recibiendo tratamiento. Le diagnosticaron depresión, trastorno bipolar y psicosis. Se quedó en casa sin ir a la escuela por otra semana después de salir del hospital. Durante las 3 semanas que estuvo fuera de la escuela, Timothy y sus amigos siguieron yendo a su casa y hacían cosas como orinar en la puerta. Antes del acoso, Noel disfrutaba la escuela y tenía un premio por asistencia perfecta. Noel le contó a varios que no quería regresar a la escuela porque temía que Timothy y sus amigos lo mataran. La familia de Noel intentó repetidamente obtener ayuda. La madre de Noel quiso hacer un reporte policial, pero la policía dijo que, al no haber contacto físico entre los chicos, no había nada que reportar. Su madre también acudió a la Administración de Servicios para Niños, pero no pudieron hacer nada para ayudarla. El 17 de junio de 2014, el padre de Noel solicitó al director que Noel fuera transferido a otra escuela por seguridad. El director se negó porque el ciclo escolar casi terminaba. Al día siguiente, después de estar ausente durante 3 semanas por atención psiquiátrica, Noel regresó a la escuela. En ese momento, su madre estaba en prisión.
Noel no quería ir a la escuela desesperadamente, pero su padre lo obligó a ir. El día escolar pasó sin incidentes y la última campana sonó a las 3 de la tarde. Luego, Noel de 14 años y Timothy de 14 años se encontraron en la acera fuera del campus. Los dos ex amigos empezaron a discutir. Luego Timothy atacó a Noel. Le pegó varias veces, incluso en la cara y con un rodillazo. Noel había llevado un cuchillo de cocina de 15 centímetros a la escuela. Sacó el cuchillo de su bolsillo o mochila y apuñaló a Timothy de 14 años en el pecho y abdomen 4 o 5 veces. Timothy intentó escapar, pero cayó tras varias puñaladas. Muchos niños veían la pelea y, al darse cuenta de lo que ocurría, gritaron y huyeron corriendo. Esto llamó la atención del personal escolar. Noel, quien no huyó, fue desarmado por un oficial de seguridad. Llegó una ambulancia y Timothy fue llevado al hospital. Timothy Crump, de 14 años, fue declarado muerto poco después. Noel fue acusado de homicidio en segundo grado. Como adulto, Noel admitió que había apuñalado a Timothy. Dijo que temía por su vida y que actuó en defensa propia. La policía investigó las afirmaciones de Noel sobre haber sido acosado. La escuela afirmó que no sabía sobre el acoso. La policía habló con un empleado de Administración de Servicios para Niños, que dijo haber informado al consejero escolar sobre las denuncias de acoso. Un problema es que Timothy rara vez estaba en la escuela después de su suspensión de 3 meses. Además, la mayoría del acoso y hostigamiento ocurrió fuera de la escuela. La familia de Noel, vecinos y empleados del edificio dijeron que Timothy y sus amigos acosaron a Noel durante meses. El trabajador social de Administración de Servicios para Niños dijo que la madre de Noel intentó hacer un informe policial. En junio de 2014 hubo una audiencia ante el gran jurado. Un gran jurado en Nueva York revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar si había causa probable suficiente para acusar a alguien de un delito grave. En la audiencia, Noel declaró en su defensa sobre el acoso sufrido durante meses y el miedo de volver a la escuela. Su abogado también señaló que Noel y su familia habían intentado que la escuela, la policía y la Administración de Servicios para Niños ayudaran con la situación, pero nadie intervino. Su abogado dijo que el sistema le falló a Noel, a quien llamó una víctima y un sobreviviente, y que hizo algo desesperado después de meses de acoso escolar. Además, la pelea física que llevó a la muerte de Timothy fue iniciada por Timothy. Si Noel hubiera sido declarado culpable como adulto, podría recibir de 25 años a cadena perpetua. La sentencia mínima es de 15 años a cadena perpetua. Sin embargo, el gran jurado votó para acusar formalmente a Noel por el cargo menor de homicidio involuntario en segundo grado, como menor de edad. Como los registros de menores no son públicos, los resultados de los cargos y la sentencia no se divulgaron. Normalmente, un menor considerado responsable de un delito como homicidio involuntario podría ser enviado a un centro juvenil de detención hasta los 18 o 21 años. Eso implica que Noel Esteves habría estado de 4 a 7 años en un centro juvenil. Se desconoce su paradero actual. 1. Los residentes de Skidmore. Skidmore es un pueblo pequeño en el noroeste de Missouri. En 1981 había unas 435 personas. Era el hogar de la familia McElroy. Kenneth Rex McElroy fue el 15º de los 16 hijos de la familia McElroy. Mostró problemas de conducta cuando era joven. Los maestros pensaban que era cruel y él creía poder hacer lo que quisiera. Frecuentemente robaba a otros estudiantes. Ken repitió quinto grado 2 veces. Dejó la escuela en 8º grado y empezó a robar grano, que luego revendía. Luego pasó a la pelea de ganado y cerdos. Solo tuvo un trabajo honesto en su vida. Durante la mayor parte de su vida adulta, dirigió negocios ilegales robando y revendiendo a su comunidad. Alrededor de 1969, comenzó a abusar sexualmente de Trina McLeod, quien tenía 12 años. Él tenía 35 años entonces.
Ken y Trina pidieron permiso a los padres de Trina para salir, pero se lo negaron. Luego, la casa de los padres de Trina se incendió y su perro fue baleado. Cuando Trina tenía 14 años, quedó embarazada de Ken. Ella abandonó la preparatoria y se fue a vivir con Ken y Alicia. Alicia y Trina, supuestamente, se llevaban bien. Ken estaba preocupado por ser acusado de violación estatutaria, así que llevó a Trina al otro lado de la frontera estatal, a Kansas, donde se casó con ella. Trina era su quinta esposa. Tuvo entre 16 y 19 hijos. Según varios, McElroy fue violento con sus 5 esposas. Además de robarle a la gente de la zona, Ken también los atormentaba. El 27 de julio de 1976, Romaine Henry, de 41 años, conducía cerca de su casa y se encontró con Ken en la carretera con una escopeta. Ken acusó a Henry de entrar a su propiedad. Henry no tenía idea de lo que estaba hablando y se lo dijo, así que Ken le disparó en el estómago. Apuntó el arma a la cabeza de Henry y disparó de nuevo. Henry se agachó, pero la bala le dio en la frente y la mejilla. Henry logró escapar. Fue al hospital y sobrevivió a sus heridas. Ken fue arrestado y acusado de intento de homicidio. El abogado de Ken aplazó el juicio hasta agosto de 1977, casi un año después. Ese año, Ken acosó a Romaine, Henry y a otros 2 testigos que lo vieron en la zona. Una semana antes del juicio, alguien puso azúcar en el tanque de gasolina de un tractor de Henry. Para cuando Ken fue a juicio, solo un testigo, además de Henry, aceptó testificar. Ese testigo no vio el tiroteo. Él solo vio a Ken en el área alrededor de la hora del tiroteo. Ken testificó. Él estaba en casa en el momento del tiroteo. 2 hombres confirmaron que Ken estaba en casa porque estaban con él. Ken McElroy fue declarado no culpable. La tienda de abarrotes de Skidmore era dirigida por Ernesto Bovenkamp y su esposa Luisa. El 25 de abril de 1980, 2 de las hijas de Ken entraron a la tienda. Su hija de 4 años iba a salir con un dulce sin pagar. Lois le dijo a su hermana que no podía sacar eso de la tienda sin pagar. La hermana mayor devolvió la barra de dulce y luego salió de la tienda. Ken y Trina, al enterarse del incidente, entraron a la tienda. Ken jugaba con un gran cuchillo mientras Trina le gritaba a Lois, Bo y otro empleado, condenándolos por acusar a su hija de robar. Durante los siguientes meses, Ken acosó a Bo y a Lois en su tienda en el pueblo y en su casa. Esto incluía disparar armas cerca de su casa. Los Bovenkamp reportaron los incidentes a la policía, pero no se hizo nada. El 8 de julio de 1980, Bob Bovenkamp celebró su cumpleaños número 70. Esa noche, él cortaba cajas en la tienda. Sin provocación, Ken McElroy le disparó en el cuello con una escopeta. Bo sobrevivió al tiroteo e identificó a Ken como el tirador. Ken fue arrestado y acusado de asalto agravado. Salió bajo fianza al día siguiente. Mientras estaba en libertad bajo fianza, Ken arrestó a Bo, Lois, su familia y otros testigos que lo vieron en la tienda antes del tiroteo. Ken también iba a la taberna en Skidmore y hablaba sobre matar a Bo. Ken fue a juicio en junio de 1981. Enfrentaba posible cadena perpetua. Ken dijo que actuó en defensa propia. Dijo que el hombre de 70 años lo atacó con un cuchillo. La fiscalía afirmó que Bo tenía un cuchillo porque cortaba cajas. Sin embargo, indicó que la evidencia mostró que nunca se acercó a Ken ni actuó de forma agresiva. El jurado declaró culpable a Ken y recomendó una sentencia de 2 años de prisión. El juez solo podía reducir la sentencia recomendada, no aumentarla. La audiencia de sentencia se llevaría a cabo más tarde y Ken McElroy salió del juzgado. Fue a la taberna en Skidmore, donde afirmó que iba a lograr que anularan la condena.
Afirmó que lo habían arrestado por más de 53 delitos graves y que esta era la primera vez que lo condenaban. La gente de Skidmore estaba sorprendida por el resultado. Tras años de acoso y robos, Ken McElroy casi mata a un hombre de 70 años, dueño de una tienda de abarrotes, por un rencor que la familia de Ken había creado. Ken siguió yendo a la taberna y se jactaba de que iba a salirse con la suya tras dispararle a Bo. El 9 de julio de 1981, más de una semana tras el juicio, Ken entró al bar con un rifle con bayoneta. Al día siguiente hubo una reunión en el Salón de la Legión de Skidmore para discutir cómo protegerse de Ken McElroy. Había alrededor de 60 personas, incluyendo al alcalde y al sheriff. Cuando terminó la reunión, el sheriff se subió a su auto y salió del pueblo. Durante la reunión, Ken fue al bar con su esposa Trina. Los habitantes salieron del salón y fueron al bar, donde daban cerveza gratis. Ken y su esposa Trina salieron del bar y caminaron hacia su camioneta. Al salir, varios habitantes del pueblo los siguieron y rodearon la camioneta. Entonces comenzaron los disparos. Trina, quien estaba en el vehículo cuando ocurrió el tiroteo, fue ayudada a salir del auto y resultó ilesa. Nadie llamó a una ambulancia. Probablemente no habría importado porque Ken McElroy, de 47 años, estaba muerto por al menos 8 heridas de bala en la cabeza. Nadie fue arrestado tras su asesinato, aunque hubo entre 30 y 46 testigos y Ken fue asesinado a plena luz del día en el centro del pueblo. Nadie dijo haber visto nada. Muchos dijeron que cuando escucharon los disparos agacharon la cabeza. Solo levantaron la vista después de que terminó el tiroteo y nadie vio ninguna arma. Cuando no se hicieron arrestos, se formó un grupo especial, pero no tuvo mucho éxito. El grupo especial tuvo un gran problema con la balística. Lo único que pudieron determinar fue que se usaron armas de 3 calibres diferentes. Nunca se encontraron las armas ni los casquillos, así que el grupo especial ni siquiera sabía cuántos tiradores había. La mayoría cree que hubo entre 2 y 4 tiradores. Un testigo identificó a un tirador. Esa fue la esposa de Ken, Trina. Trina afirmó que vio a un hombre local del Clement levantar su arma y disparar. Clement era miembro de una prominente familia ramificada en la zona. Nunca fue acusado de asesinato. Nadie más ha sido acusado de asesinato. Tras ese día fatídico de verano, los habitantes de Skidmore dicen no saber quiénes fueron los tiradores. O si lo saben, nunca se lo dirán a nadie. Han pasado 44 años desde que Ken McElroy fue asesinado, y es muy poco probable que alguien sea acusado alguna vez de su asesinato. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. No olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos nuevamente.